Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar la segunda parte de nuestro tema anatomía dentaria aplicada. Solo para recordarles, hemos hablado de una parte introductoria, las diferentes características que presenta a nivel dentario y articular con las especies de nuestro planeta, la relación corono-radicular de las piezas temporarias y permanentes, la función que cumplen estas y el tipo de empotramiento. También mencionar que este capítulo lo estamos dividiendo en dos partes. Una, que es el estudio de las formas, pero de manera individual. Eso hace entender que las estamos estudiando pieza por pieza. Y otra, que es un estudio también de las formas, pero en relación en conjunto. Eso hace entender que vamos a estudiar a las piezas dentarias en una región anterior y una región posterior en relación a su antagonista. Premolares. Recordemos que los premolares, tanto en el arco superior como en el arco inferior, están ubicados en una área de transición. Eso hace entender entre caninos y molares. En este caso vamos a dar especificidad en lo que es los primeros premolares. Si vemos este premolar, está ubicado en un plano frontal. Aquí está su cúspide vestibular y aquí se encuentra su cúspide palatina. Pero también recordemos algo bien importante que nos menciona la literatura. Mencionan que los premolares son similares a los caninos, solo que tienen la diferencia de que su cíngulo del canino lo tienen un poco más desarrollado. Y eso le da la característica de ser denominada premolares. Los primeros premolares, solo para recordarles, a nivel radicular presentan dos raíces, una que es vestibular y la otra que es palatina. Si hablamos de los premolares de manera específica, en este caso vamos a hablar de algo importante. Los primeros son los únicos que tienen este tipo de raíces, es decir, son bisradiculares, y las características a nivel coronario son con relación a sus cúspides. Los premolares tienen una función bien importante en relación al trabajo masticatorio. Son piezas que al estar en una área intermedia son las que llegan después del corte o del desgarro del alimento y tienen la función de reducir en partículas pequeñas y reconocer algún objeto extraño a nivel de su superficie oclusal. Esta característica que les da hace entender que su cúspide vestibular recibe cierta cantidad de fuerza y su cúspide palatina de la misma manera. Con relación a la función que cumplen, todas las piezas posteriores, premolares y molares, cambian su denominativo. En este caso, la cúspide vestibular, conocida como cúspide de corte, y la cúspide palatina, conocida como cúspide estampadora. Si la cúspide vestibular o denominada cúspide de corte tiene la función de cortar en relación a su antagonista, por el cual la fuerza que ejerce o soporta se disipa lejos de lo que viene a ser el vértice de su raíz o ápice de raíz. A diferencia de la cúspide estampadora o palatina, la fuerza que recibe a nivel de esta cúspide se dirige directamente en relación al vértice de lo que es la raíz, a diferencia de la otra cúspide. Recordemos que al recibir esta fuerza a nivel del vértice, en este caso, gracias a la acción del trabajo de la cúspide estampadora, esta fuerza se disipa en una tabla ósea totalmente compacta, por el cual está preparada para soportar cualquier tipo de fuerzas en relación a la cúspide estampadora. Si vemos en esta imagen, es una imagen en un plano transversal donde vemos la superficie oclusal de un primer premolar y verificamos que hay una diferencia en relación a su volumen, donde la cúspide de corte tiene un mayor porcentaje como 60% a diferencia de su cúspide estampadora. ¿Esto por qué? Porque está en un área de transición. Ya cuando sea un segundo premolar, va a cambiar el porcentaje con relación a su volumen. Es decir, la cúspide vestibular o cúspide de corte va a ser un 40% y la cúspide estampadora va a ocupar con un volumen de
un 60%. Eso no olvidemos, son características propias de un primer premolar. Recordemos que está en un área de transición. Es la que reduce de tamaño el alimento en partículas más pequeñas y reconoce aquellos cuerpos extraños. Es como si estuviera entrando a prueba ese alimento para llegar a la región posterior donde se va a realizar la molienda del alimento. De la misma manera vemos esta imagen que está en un plano frontal. Obviamente que la pieza está volteada. Aquí está su ápice y aquí está su superficie cursal. Y algo que tenemos que rescatar de todas las piezas dentarias, tanto en el arco superior como en el arco inferior, que presentan los 4 niveles de la oclusión. ¿Cuáles son los 4 niveles de la oclusión? Los 4 niveles de la oclusión están ubicados aproximadamente en el tercio oclusal de todas las piezas dentarias posteriores. En la región anterior también se encuentran los 4 niveles de la oclusión, pero en la cara palatina y en el arco inferior en la cara lingual. ¿Qué vemos con relación a los 4 niveles? Están divididas en 2 porciones, una que son las elevaciones y otra que son las depresiones. Las elevaciones están representadas por las cúspides y los rebordes marginales, y las depresiones están representadas por los surcos y las fosas y fisuras. Estos 4 niveles de la oclusión son muy importantes a nivel de su anatomía descriptiva, como también a nivel de su funcionalidad. Es importante, cada estructura tiene una función. Una en relación al corte, que es la cúspide vestibular, y otra que es la estampadora, que es denominada también cúspide funcional, que específicamente entra en acción con su antagonista para poder conformar donde conforman o reciben mayor fuerza con relación al trabajo masticatorio. Aprovechando esta imagen, en un plano frontal, vamos a hablar de su tabla oclusal. La tabla oclusal de todas las piezas posteriores, premolares y molares, tienen el mismo porcentaje, es decir, ocupan un 55% con relación a su distancia vestíbulo palatino o en el arco inferior, vestíbulo y lingual. ¿De dónde a dónde se considera esta tabla oclusal o este ancho de la tabla oclusal? Desde el vértice de su cúspide hacia el vértice del cúspide o de la cúspide contraria. Es muy importante identificar que esta tabla oclusal es la misma distancia entre lo que es premolares y molares. No hay su diferencia, solamente el volumen de la pieza dentaria, ya sea premolar y molar. Seguimos hablando de los premolares. También tenemos que tomar en cuenta con relación a lo que hemos mencionado, que los 4 niveles de la oclusión siempre deben estar presentes en todo lo que es la cara oclusal y seguir su orden de altura. Recordemos que las vestibulares son un poco más altas que las palatinas o las vestibulares, a diferencia de las linguales, porque una alteración de esta con relación a su altura puede ocasionar un factor patológico. Si vemos en esta imagen, vemos de manera esquemática la superficie oclusal, donde se encuentran los bordes marginales, lo que viene a ser las crestas triangulares. Es importante identificar la forma de la pieza dentaria, la dirección de sus surcos y sus fosas, porque estas cumplen cierta función con relación a la oclusión y al efecto de la desaporción. Muy interesante estos dibujos, es importante. Es una base incluso. Cuando hacemos tallado en cera, siempre hacemos una base con cera. Y esta es la forma esquemática que iniciamos y después terminamos así, dándole una forma definitiva con relación a su normofuncionalidad o normoforma de la pieza dentaria. También podemos hablar de los premolares en un plano transversal, vistos de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, donde encontramos 2 tipos de surcos. Un surco que viene a ser principal y surcos que vienen a ser suplementarios. ¿Qué es un surco principal? Un surco principal, que toda pieza dentaria tiene, sobre todo las regiones posteriores, nacen de una fosa principal y se dirigen hacia las caras libres. Este surco principal tiene la característica de dividir una cúspide en mamelones. A diferencia de un surco suplementario que también nace de una fosa, quiere dirigirse hacia las caras libres, pero en este caso no puede,
¿Por qué? Porque se va disipando, perdiendo en todo lo que es la superficie, en este caso oclusal, y no logra llegar a la superficie libre y por el cual no llega a formar dos tipos de mamelones, a diferencia de los surcos principales. Molares superiores. Es importante recalcar que al hablar de molares superiores también mencionan que está en una etapa de transición entre lo que es premolares y las piezas posteriores. Es decir, es una pieza primordial porque recordemos que los primeros molares son piezas fundamentales para determinar el tipo de oclusión y son pilares para determinar lo que es la dimensión vertical. Los molares superiores, lo que les decía, si hacemos un estudio en un plano transversal, recordemos que las cúspides vestibulares, o en este caso las cúspides de corte, ya no ocupan con relación a su volumen un 60%, sino un 40%. Y las cúspides palatinas o cúspides estampadoras ocupan con relación a su volumen un 60%. ¿Qué dicen de los primeros molares? Mencionan que los primeros molares es como si hubieran fusionado dos premolares y al fusionarse dos premolares se va conformando lo que viene a ser algo bien importante, la conformación de un surco en dirección mesiopalatina. Como ven aquí, pareciera que son dos premolares, dos porciones de premolares, se fusionan y al fusionarse se conforma un surco en dirección mesiopalatina. Desde un punto de vista funcional, está formado por la conjunción de dos premolares, en el cual da como resultado la conformación del surco en dirección mesiopalatina. Aquí está este surco. Estamos en una pieza primer molar permanente. Aquí está hacia mesial, aquí está hacia distal y aquí vemos el surco en dirección mesiopalatina. Típico de los surcos que nos sirven como un área de no trabajo o vía de no trabajo para lo que es el maxilar superior. Es decir, que este surco mesiopalatino es muy importante porque a través de este surco, la cúspide antagonista de su pieza antagonista se desplaza en la zona de no trabajo. Los primeros molares son los que presentan un ancho de la tabla oclusal amplia, pero recordemos que si vamos de cúspide vestibular a cúspide palatina, su ancho es similar a un premolar, ocupando un 55% a diferencia de su ancho a nivel de lo que es la línea del ecuador, que es mucho más amplia. Las proporciones de sus cúspides de corte y estampadoras son similares a un segundo premolar, no a uno primero, porque los de primero tienen mayor volumen por vestibular y menor volumen por palatina. También recordemos que los molares, aparte de formar la llave molar, la relación molar, es muy importante tomar en cuenta la forma que ésta tiene, porque en el momento de la oclusión, los primeros molares, como en esta imagen ven, aquí está un primer molar en relación a su antagonista, donde genera estabilidad. Esta estabilidad generada en el momento de la oclusión en relación de un primer molar con su antagonista, se genera 3 puntos de contacto. ¿Cuáles son estos 3 puntos de contacto? Estos 3 puntos de contacto son, pero tomemos en cuenta, antes de empezar con los 3 puntos de contacto, que esta imagen que están viendo está en un plano frontal. Aquí está el área vestibular y aquí está el área palatina. Al entrar en oclusión el paciente tiene que entrar en contacto con su antagonista, por el cual genera el punto A, punto B y punto C. El punto A, ¿cómo está conformado? Está conformado bajo la relación de la cúspide de corte del arco superior con la cúspide estampadora del arco inferior. El punto B está conformado por la estampadora del superior y la estampadora del inferior. El punto C está conformado por una estampadora del superior y una de corte del inferior. Estos 3 puntos son puntos de contacto. ¿Y cuál es la finalidad
de recuperar estos 3 puntos de contacto. Si yo estoy tratando estas piezas dentarias, la finalidad de estos 3 puntos de contacto es lograr estabilidad oclusal en un plano frontal. También existen áreas de contacto que ocasionan estabilidad oclusal en un plano sagital, como en este caso estamos describiendo en un plano frontal. Los puntos A, B y C de contacto dan estabilidad en relación al plano oclusal, es decir, en oclusión. Y los puntos de contacto con relación a los topes y estabilizadores son también áreas que dan estabilidad en un plano anteroposterior o en un plano sagital. Todas las piezas posteriores, partiendo de los premolares, sí deberían de presentar los puntos ABC. Obviamente que estos puntos ABC son importantes por lo que les menciono, porque dan estabilidad oclusal, es decir, un engrane una con otra. Maxilar inferior. Seguimos describiendo las formas de las piezas dentarias de manera individual. Incisivos inferiores. Sabemos también que los incisivos inferiores, tanto los centrales como los laterales, son las piezas mucho más pequeñas y casi tienen la misma longitud mesiodistal e incluso cérvico-oclusal, por la cual la vamos a describir de manera general. Los incisivos inferiores, aquí en una imagen en un plano transversal, en un plano sagital y aquí en un plano frontal. En un plano transversal podemos mencionar que su borde incisal se encuentra en un 50% de la cara vestibular y un 50% de la cara lingual. En un plano sagital vemos que sus áreas a nivel de la cara lingual son mucho de menor desarrollo a diferencia de su antagonista. Casi son innotorias lo que es los rebordes marginales y el cíngulo y no presentan esa concavidad que presentan sus antagonistas. ¿Qué es lo que más me interesa de esta pieza dentaria en este plano? Su área funcional. Su área funcional está limitada en el borde incisal, que es muy importante. Y si lo vemos al incisivo inferior en un plano frontal, vemos que es mucho más larga que ancha y obviamente de tamaño más reducido. Lo más importante de los incisivos inferiores, fuera de describir su área funcional y las características que presentan estas, es importante mencionar la relación del incisivo inferior con su antagonista, como vemos en esta imagen. Esto es una imagen en un plano sagital anterior, posterior, donde el paciente está ocluyendo, donde está existiendo máxima intercuspidación dentaria en la región posterior, mientras que en la región anterior, a través del incisivo inferior y su antagonista, no realizan un contacto, es decir, no ocluyen, sino entran en una relación denominada acoplamiento anterior. Y esta relación está conformada ¿por qué? Por su área funcional del incisivo inferior y el área funcional del incisivo superior, por lo cual no entran en contacto, sino en un acoplamiento anterior, por lo cual este acoplamiento anterior no es nada más que la máxima aproximación sin contacto dentario y tiene la finalidad de proteger a los grupos anteriores, en este caso incisivos, de las fuerzas verticales en el cierre mandibular. Recordemos que las piezas anteriores, por la longitud de su raíz, tienen un empotramiento de tipo profundo y por el cual no están preparadas a soportar fuerzas en dirección vertical. Por lo tanto, este acoplamiento anterior o máxima aproximación es un área que protege ante este tipo de fuerzas, es decir, fuerzas verticales, por el cual las piezas anteriores no están preparadas a soportar. Importante los incisivos inferiores por donde yo tengo que ver, identificar que cuando yo esté realizando una reconstrucción, ya sea del arco superior o del arco inferior de la región anterior, debo tomar en cuenta estas características que son importantes. Caninos inferiores. Los caninos inferiores son piezas pilares, similar a los caninos superiores,
tienen una longitud de corona mucho más larga, a diferencia de su antagonista. Las caras, en este caso linguales, las tienen subdesarrolladas con relación a sus bordes marginales, y su concavidad que debería de presentar, bueno, en la mayoría de los casos los caninos no presentan una concavidad, sino una ligera convexidad y un cíngulo subdesarrollado, no tan marcado como su antagonista. ¿Cuál es la parte que me interesa del canino inferior? Lo que me interesa es su área funcional, que está entre lo que es el borde o cara vestibular y el borde incisal. Esta es el área funcional de los caninos inferiores. Por lo tanto, tienen una longitud mucho más larga, tienen casi una verticalidad, por el cual al entrar en relación con su antagonista no existe tanto resalte horizontal como los incisivos. Esto como medio de protección. También recordemos que los incisivos centrales, tanto superiores y laterales, superiores e inferiores, en el momento de la oclusión, realizan una máxima aproximación o acoplamiento anterior, a excepción de los caninos. Estos sí entran en contacto, es decir, entran a una máxima aproximación, pero por contacto, porque los caninos tienen la función de proteger. Por la forma y dirección que tienen los caninos, ayudan al efecto de la desoclusión, a la oclusión y a la centralización del cóndilo en la cavidad glenoidea en un plano frontal. Importante identificar cada característica que tiene cada pieza dentaria, y esto se relaciona con la función que cumple. Primer y segundo premolar. Habíamos dicho que los premolares, tanto en el arco superior como en el arco inferior, están en una área de transición. Los superiores, como ven en esta imagen, que está en un plano frontal, tienen dos raíces, y los inferiores presentan una raíz. Al ser también en una área de transición o están ubicados en una área de transición, mencionan que el primer premolar también es una transformación de un canino, en el cual se agrega una pequeña unidad de la oclusión. Es decir, que esta unidad de la oclusión, que en un canino es un cíngulo, pero ya en la parte de lo que es premolar se llega a obtener una longitud mayor, pero no logra llegar a su antagonista. Si ustedes ven esta imagen, recordemos que hemos hablado de que cuando existe oclusión, tiene que haber estabilidad. Y esta estabilidad a nivel de la región posterior está dada por los tres puntos de contacto, punto A, B y C. Punto A, B y C, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. A diferencia de la relación de los primeros premolares. ¿Por qué? Porque los primeros premolares inferiores, como hemos mencionado, su cúspide lingual está un poco desarrollada, que no llega a tener relación con su antagonista. Por lo tanto, no se genera el punto C de contacto, solamente el punto A y B, que está determinado por su cúspide vestibular. En este caso, por la fuerza y por el trabajo que realizan las piezas dentarias, recordemos también que las piezas posteriores, denominadas en este caso su cúspide vestibular en el arco inferior como cúspide estampadora, y la cúspide lingual como cúspide de corte, todo lo contrario en el arco superior, solo para recordarles. Pero ahora, ¿qué hago? Si se supone que los tres puntos de contacto deberían de generarse en la relación de los primeros premolares, no se genera. ¿Quién cumple esta función del punto C para proporcionar estabilidad oclusal en un plano frontal? Ahí podemos mencionar a la lengua, un tejido blando muy importante, por el cual, como ve y percibe este espacio entre lo que es la cúspide de corte y su antagonista de ambos premolares, este tejido blando o este órgano ayuda a formar ese punto C para dar estabilidad oclusal. Es decir, parte de la lengua ocupa este espacio. Muy importante cuando yo esté rehabilitando los primeros premolares. Y ojo, yo no debo devolver una forma anatómica
en este caso la cúspide lingual, al nivel de la cúspide vestibular. ¿Por qué? Porque este órgano blando, que es la lengua, ya tiene conocimiento de querer ocupar este espacio. Vemos esta otra imagen, que son los segundos premolares, donde los segundos premolares a nivel de los inferiores y superiores, en el momento de la oclusión, sí brindan lo que viene a ser los puntos A, B y C. Y la lengua ya está retruida hacia la parte media. Por lo tanto, sí existe contacto dentario, a diferencia de los primeros premolares. Recordemos que cada pieza dentaria tiene su característica propia, anatómica, por lo cual nos está dando un resultado de una función muy importante. Por favor, estos detalles no debemos olvidarlos. Cada pieza dentaria presenta su unidad de la oclusión. En este caso, los premolares inferiores sí presentan su unidad de la oclusión, pero no tan desarrollada como el segundo. Primer molar. Los primeros molares son piezas fundamentales porque determinan el tipo de oclusión, determinan tu dimensión vertical, obviamente cuando está en el proceso de erupción, en este caso aproximadamente a los 6 años, y se determina la dimensión vertical cuando erupcionan los segundos molares permanentes aproximadamente a los 12 años. Los primeros molares son piezas fundamentales por la cantidad de unidades de la oclusión. ¿Y qué son las unidades de la oclusión? No son nada más que sus cúspides. ¿Cuántas unidades de la oclusión presenta un primer molar? Ya sea, en este caso, como es inferior 36 o 46, presentan 5 unidades de la oclusión, 3 vestibulares y 2 linguales. Por eso se considera que los primeros molares son piezas muy importantes por el cual actúan en todo lo que es el trabajo masticatorio y por el cual cumplen una eficacia masticatoria plena. Aquí vemos la proporción en relación a su volumen. El 60% está ocupado por las cúspides vestibulares, o en este caso cúspides estampadoras, y el 40% por sus cúspides de corte. Si vemos este tipo de relación, esta imagen es muy importante. Estamos viendo el arco inferior en una parte, en un hemiarco, en este caso en un plano transversal, donde habíamos hablado también y nos da un ejemplo claro de lo que es la tabla oclusal. La tabla oclusal está ubicada en la superficie oclusal que viene a ser desde la cúspide, en este caso como es inferior, en la cúspide estampadora, en el vértice de la cúspide estampadora, hasta el vértice de la cúspide de corte. Este ancho representa todo lo que viene a ser la tabla oclusal a nivel de lo que es premolares y molares. Y si se dan cuenta, tienen la misma distancia o el mismo ancho. Entonces no hay mucha la diferencia, solamente el volumen y la cantidad de las unidades de la oclusión. Al tener una superficie oclusal amplia o una tabla oclusal amplia, los primeros molares, esta zona se puede considerar una zona de mayor eficacia masticatoria. Si vemos acá una imagen en un plano frontal, aquí vemos un primer molar y nos menciona la literatura que si marcamos el eje vertical de la corona y el eje vertical de la raíz, se va a generar un ángulo donde va a determinar una dirección bien marcada hacia el lingual, es decir, va a haber una inclinación de la pieza dentaria hacia dirección lingual. ¿Esto para qué? Esto para lograr una máxima axialidad de las fuerzas, es decir, que esta inclinación del primer molar y también de las otras piezas dentarias, sobre todo de la región posterior, nos va a facilitar una mejor recepción de fuerzas en el trabajo masticatorio. Importante, recordemos que las piezas posteriores, a partir de los premolares, hay ligera inclinación, pero cuando ya estamos en los molares, hay una inclinación hacia el lingual en un plano frontal. Esta inclinación no se da porque quiero, sino porque están preparándose para soportar o están preparadas para soportar fuerzas con relación al trabajo masticatorio. Y esta fuerza se va a nivel de lo que es el ápice y se disipa en todo lo que es el tejido óseo, en este caso la mandíbula.
el cuerpo de la mandíbula. Hasta ahí hemos concluido el análisis de formas de manera individual. Cada pieza dentaria tiene su forma, pero esa forma cumple una función. Recordemos nuestra ley biológica. Ahora vamos a hablar de un análisis de formas en conjunto o de conjunto. Vamos a hablar de una región anterior y una región posterior. La región anterior y posterior con relación a su antagonista. Al hablar de formas de conjunto, estamos hablando las condiciones fundamentales que deben cumplir cada pieza dentaria, es decir, de manera individual, con relación a su alineación tridimensional. ¿Qué es la alineación tridimensional? La alineación tridimensional es la disposición de las piezas dentarias en todo el arco dentario, tanto superior e inferior, con relación a los tres planos: frontal, sagital y transversal. Y una tercera dimensión que se ha hablado en desarrollo y crecimiento, que viene a ser el tiempo. Para dar inicio al estudio de las formas de manera en conjunto, tenemos que tener idea qué parte esto en relación a una oclusión ideal y qué condiciones debe cumplir un arco dentario para ser considerado una oclusión ideal, o qué parámetros. Tiene que ver axialidad, estabilidad y no tiene que ver interferencias. Al hablar de axialidad y estabilidad, estamos hablando de un arco en cierre o en una oclusión propiamente dicha. Si hay axialidad, quiere decir que las piezas dentarias con relación a su eje van a direccionar las fuerzas con relación a la axialidad de la pieza dentaria o del arco. Estabilidad, ¿qué quiere decir estabilidad? Lo que les he mencionado. Al haber oclusión, tiene que tener una relación con su antagonista en el sentido sagital y en sentido frontal. Habíamos dicho que la estabilidad en sentido o en el plano frontal está dado por la región posterior cuando se conforman los puntos A, B y C. Y se da estabilidad en un plano sagital cuando se conforman con relación a su antagonista los topes y los estabilizadores. Estos son estas áreas que les estoy mencionando, tanto en el plano frontal como en el plano sagital, son muy importantes, por lo cual va a otorgar estabilidad. Y las no interferencias están en relación a las posiciones excéntricas. Eso quiere decir que en el momento que el arco realice movimientos de protusión, lateralidades, no tiene que existir interferencias. Si existe axialidad, soporte de fuerzas en dirección al eje de las piezas dentarias, estabilidad en un plano frontal y plano sagital y no interferencias, estaríamos ante una oclusión ideal, perfecta, a la cual le denominamos oclusión orgánica. El estudio de las formas en conjunto lo vamos a dividir en dos partes. Una en relación a las piezas posteriores y otra en relación a las piezas anteriores. Si vamos a hablar de las piezas posteriores, también estamos hablando en relación a su antagonista. La vamos a ver de dos maneras. Una, dirección de los ejes dentarios y la formación de las curvas tridimensionales. ¿Qué quiere decir dirección de los ejes dentarios? ¿A qué se va? A que la pieza dentaria, habíamos dicho que tiene su propio eje con relación a la dirección de la raíz de la pieza dentaria. En este caso lo vamos a estudiar en oclusión y cierre mandibular. Al hablar de dirección de ejes dentarios, vamos a mencionar en una posición ideal, que es oclusión o cierre mandibular. Y al hacer la acción del cierre u oclusión, estaríamos hablando de los músculos elevadores, es decir, la contracción de estos músculos. En este caso, ¿cuáles son los músculos elevadores? El temporal, el massétero, el pterigoideo interno que se encuentra en la contraparte del massétero y el pterigoideo externo, su haz superior. De manera específica, hablaríamos en el momento de la oclusión de un músculo muy importante, fuera de los que ya hemos mencionado, que viene a ser la cincha masseterina. ¿Y qué es la cincha masseterina? Es la relación, como ven en esta imagen, que está en un plano frontal. Está conformada esta cincha masseterina por el músculo massétero,
relacionado íntimamente en el borde inferior de la rama de la mandíbula con el pterigoideo interno. Se dice que estas fibras, no se dice, estas fibras están determinados en una sola dirección, de atrás hacia adelante, por lo cual tiene mayor fuerza y mayor relación con el cierre de lo que es la cavidad vocal. También el temporal, recordemos que el músculo temporal tiene unas fibras anteriores, intermedias y posteriores. Mencionan que las fibras anteriores se están tornando atróficas, mientras que las intermedias y posteriores ayudan al cierre mandibular, al cierre oclusal, gracias a lo que es las fibras intermedias y posteriores, pero su cierre va hacia arriba y un poquito hacia atrás. A diferencia de la cincha maceterina, conformada por qué músculos? Macetero y pterigoideo interno. Al hacer su contracción, esta cincha maceterina hacen que sí cierre también la cavidad vocal o directamente ascenso de la mandíbula. Automáticamente este ascenso se genera a través de una dirección, hacia adelante y hacia arriba. Ideal y la misma dirección que generan los ejes de las piezas dentarias. Es decir, la dirección de los ejes dentarios están alineados con relación a las fibras de esta cincha maceterina. Íntima relación. Continuamos con esta imagen y algo más que vamos a rescatar de la literatura. Mencionan que las piezas anteriores tienen la misma dirección de sus ejes dentarios idénticos al músculo temporal. Pero las piezas posteriores, en este caso, primer molar, segundo molar, y si la cavidad tiene tercer molar, tienen la misma dirección de sus ejes en relación a la dirección de las fibras de la cincha maceterina. Entonces, tiene mayor o íntima relación con respecto a la acción de contracción de estos músculos que les estoy mencionando. ¿Cuál es el objetivo? Absorber las fuerzas musculares de cada uno de los grupos que intervienen en el cierre mandibular. Toda acción que realiza a nivel dentario, las piezas dentarias reciben una fuerza, se disipan a través del tejido óseo y se absorbe a través de los tejidos musculares. Importante esto porque así yo tomo en cuenta la dirección de las piezas dentarias. Eso hace entender que las piezas dentarias no están verticalizadas como las piezas temporarias. Estas sí tienen un grado de inclinación y este grado de inclinación se determina en un plano frontal y se determina en un plano sagital. Obviamente que más adelante vamos a explicar una de la otra. Seguimos con un estudio de las formas de conjunto de las piezas posteriores. Hemos hablado de la dirección de los ejes dentarios. Ahora vamos a hablar de la formación de las curvas tridimensionales en tres aspectos o en tres planos. Plano sagital, plano frontal y plano horizontal. En un plano sagital se puede determinar la curva sagital que presentan las piezas dentarias. En este caso, ¿qué es la curva sagital? No es nada más que la suma de los microplanos de la superficie oclusal de la región posterior, premolares y molares, y las superficies o áreas funcionales de la región anterior. Todo lo que ustedes están viendo en el arco inferior con relación a la disposición de sus caras oclusales se determina la curva sagital. Cada pieza dentaria tiene un microplano y este microplano se suma una tras otra, incluyendo las piezas anteriores, se llega a conformar con lo que es la curva sagital. También podemos ver en un plano sagital la conformación de las curvas tridimensionales. En este caso, vamos a determinar cuando el paciente realice un movimiento lateral o un desplazamiento lateral o un movimiento excursivo o excéntrico, automáticamente la región anterior a través de los caninos entran en contacto y la región posterior, si estamos hablando de un arco orgánico, es decir, con todas las piezas dentarias alineadas, se va a generar un espacio en la región posterior uniforme, por el cual también estaríamos respetando las curvas y esto se considera de una manera fisiológica, a la cual más adelante vamos a mencionar y vamos a describir de manera más detallada en un capítulo específico denominado desoclusión. En un plano frontal
seguimos hablando de la conformación de las curvas tridimensionales. En un plano frontal, como vemos en esta imagen, sabemos que las piezas dentarias tienen un eje de inclinación. A partir de este eje de inclinación de las piezas dentarias están preparadas a soportar las fuerzas generadas con su antagonista. Este grado de inclinación en dirección hacia el lingual, en este caso del arco inferior, conforma lo que denominamos la curva de Wilson. Esta curva de Wilson se determina a través de los primeros molares permanentes en un plano frontal, donde sus ejes dentarios empiezan a inclinarse en dirección hacia el lingual, por lo cual estarían preparados a soportar fuerzas del trabajo masticatorio, llegar al ápice, disipar las estas en el tejido óseo, específicamente en los sistemas trayectoriales. Esto se va a profundizar más en anatomía aplicada del tejido óseo. Seguimos en un plano frontal. También estamos hablando en una acción de cierre, donde recordemos que al haber una acción de cierre a través de un eje importante, que es el eje terminal de bisagra, determinado de un cóndilo a otro cóndilo, debería de existir a través de este eje un paralelismo, es decir, un paralelismo entre lo que es un eje o una línea determinada denominada bipupilar y una línea imaginaria determinada por un rodete superior y un rodete inferior. Si vemos esta imagen, al existir oclusión gracias a este eje, que es el eje terminal en bisagra, se genera esta alineación, tanto en la línea bipupilar y en el plano de oclusión. Todo perfecto, hay estabilidad oclusal, eso quiere decir que va a haber una axialidad en conjunto. Todas las piezas dentarias van a soportar la misma fuerza. Pero si encontramos un plano de oclusión inclinado o alterado, estaríamos viendo automáticamente una inestabilidad, por lo cual va a haber un desplazamiento, si ustedes ven aquí, y por lo tanto no va a cumplir ese principio de estabilidad y axialidad de un arco dentario o de una oclusión ideal. Aquí ya no hay equilibrio, el plano bipupilar, el eje bicondilio o el eje terminal de bisagra y el plano de oclusión en otra dirección, donde esas fuerzas axiales que deberían de soportarse de la misma intensidad tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, no va a suceder, sino va a haber una inestabilidad. Seguimos hablando de la conformación o formación de las curvas tridimensionales. En un plano horizontal, vemos esta imagen, es un premolar, donde estamos viéndolo de abajo hacia arriba y identificamos sus cúspides. Una cúspide, si es superior, es una cúspide de corte y una cúspide estampadora. ¿Qué es lo más relevante de esto? Aparte de mencionar sus 4 niveles de la oclusión, que son las cúspides, los de bordes marginales y los surcos. Hay una relación con su antagonista, gracias a que a la dirección de sus surcos. Si vemos de manera anatómica y específica y describimos un premolar, tiene cúspides, tiene de bordes marginales, fosas centrales, surcos principales y surcos secundarios. La dirección de estos surcos son muy importantes. ¿Por qué? Porque a través de estos surcos, las cúspides antagonistas o la cúspide de su antagonista tiene una vía libre para poder desplazarse, tanto en acción de protrusión, en acción de zona de trabajo o en acción de zona de no trabajo. Es importante tomar en cuenta cuando nosotros realicemos una simple restauración al eliminar una lesión cariosa. Estoy haciendo una restauración simple o compuesta, yo tengo que devolver similar forma a las piezas naturales con mi material que estoy rehabilitando y respetando la dirección de los surcos, porque el antagonista, gracias a estos surcos, se puede desplazar dependiendo a los movimientos excéntricos. Si en el caso no rehabilito o no devuelvo su estructura anatómica, por lo menos los 4 niveles de la oclusión con relación a su antagonista y sin ocasionar interferencias, estaría devolviendo una verdadera funcionalidad a la pieza dental. Por lo tanto, no va a repercutir a nivel de la estructura más especializada que viene a ser la articulación temporomandibular. A veces se genera este tipo de patologías y las patologías van en silencio, es decir,
No son muy notorias porque el paciente tranquilamente está haciendo su trabajo masticatorio, pero a la larga puede traer consecuencias mucho más serias. Así que mucho cuidado con esto. Formas de conjuntos. Hemos hablado de la región posterior. Ahora vamos a mencionar las características más llamativas con relación a los dientes anteriores. Estamos viendo imágenes en un plano sagital, donde recordemos que esta imagen para nosotros ya es familiar. Nuestras piezas posteriores están en oclusión y la región posterior está entrando a un acoplamiento anterior, donde no existe contacto dentario, sino una aproximación o acoplamiento anterior. Y este acoplamiento anterior no es nada más que una protección al empotramiento radicular. Eso que nos hace entender de que las piezas anteriores, vuelvo a recalcar, tanto anteriores como inferiores de la región anterior, presentan, valga la redundancia, presentan raíces mucho largas o muy largas de longitud y su empotramiento, por lo tanto, es profundo. Y están solamente preparadas a soportar fuerzas tangenciales o horizontales y no verticales. Y este sobrepase horizontal, que es muy importante, ya que evita que exista un cierre restrictivo, patológico, cuando nuestras piezas posteriores están entrando en una máxima o en un contacto dentario. También vemos que al entrar en un acoplamiento anterior, los tejidos blandos forman parte de esta estabilidad oclusal, que quiere decir que el borde incisal de la pieza anterosuperior descansa en la parte interna del labio y la lengua se desplaza en la región palatina, dando estabilidad y equilibrio con relación a los tejidos que están en la región externa. También vemos otra imagen cuando el paciente está en posición de reposo. Al hablar de posición de reposo, quiere decir que la región posterior, en este caso los molares, no entran en contacto y solamente hay una ligera separación desde la superficie oclusal a la superficie oclusal, con una distancia por lo menos de 3 a 2 milímetros. Y la región anterior no entra en un acoplamiento anterior, sino se encuentra en una posición de reposo. Mencionan que esta posición de reposo es importante al no haber contacto dentario, ya que todas las estructuras anatómicas que conforman el sistema estomatognático se encuentran sin contracciones, sin presiones. Prácticamente se encuentran en un relajamiento único y a través de esta posición nosotros podemos hacer diferentes tipos de estudios. Oclusión, relación céntrica, oclusión en relación céntrica y así con todas las características que presentan con relación a la dinámica. Por lo tanto, estaríamos viendo una estabilidad oclusal. Vemos esta otra imagen en relación a una posición de vis a vis. Y sabemos y tenemos conocimiento que las piezas anterosuperiores tienen que generar un escalón con su antagonista. En este caso no se ve ese escalón. Está en una relación de vis a vis. ¿Y qué está pasando aquí? Está en una posición de borde a borde, mínima altura funcional y en algunos casos ninguna relación o altura funcional. No existe lo que a nosotros nos interesa, que es el acoplamiento anterior, que sabemos que es un medio de protección. No se genera ese escalón, como vemos en esta imagen, el superior con relación al inferior, es decir, un escalón, el overger y el overbite, y tampoco no existe un equilibrio con relación a los tejidos. Y solamente hay un equilibrio en sentido vestíbulo-palatino, nada más. En algunos casos, el sistema estomatognático se adapta a esta situación, pero recordemos que las piezas anteriores no están preparadas a soportar fuerzas de tipo vertical, sino tangenciales u horizontales. Aquí mucho interés con relación a esta postura. También seguimos en un análisis de las piezas anteriores o de la región anterior con relación a su estudio en conjunto. Lo vemos aquí, imágenes en un plano frontal. Aquí vemos los incisivos, los centrales, los laterales y los caninos. Y determinamos y nos mencionan que los labios inferiores ayudan, por la relación que genera esta con las piezas dentarias, ayudan a que genere lo que viene a ser la conformación de la curva frontal de los dientes anteriores.
También veamos que los centrales, a diferencia de los laterales, conforman un escalón. El escalón está determinado central y canino. El escalón lo conforman los incisivos laterales. Este escalón, también denominado vía de escape. Generalmente a los incisivos laterales lo vemos como un fin estético, pero tiene una función muy importante. Al tener una longitud mínima, a diferencia de sus piezas vecinas, centrales y caninos, ayuda a que exista un espacio importante para poder desplazarse, en este caso, el canino inferior, su pieza antagonista, en una acción de protrusión. Se imagina que este paciente tenga incisivos, centrales, laterales y caninos a la misma altura, entonces estaríamos ocasionando una traba en el momento de hacer una acción de protrusión del arco inferior. Por eso se respeta esta forma y tamaño de la pieza lateral. Entonces nos hace entender de que el lateral no es netamente estético su funcionalidad, sino actúa como una vía de escape por la longitud que presenta. Muy importante este detalle en el momento que nosotros hagamos rehabilitación de la región anterosuperior. Por eso cada pieza dentaria, recalco, tiene su propia estructura anatómica y su estructura anatómica que determina o está determinada por una forma va a cumplir una determinada función. Vuelvo a recalcar, estamos volviendo a mencionar lo que habíamos dicho en un inicio, esa ley biológica. La función hace al órgano. En un plano horizontal, estamos viendo la región anterior, estamos viendo un paciente en dirección de abajo hacia arriba, donde vemos los tejidos blandos bien alineados, esto en relación a su tonosidad. Por lo tanto, sus piezas anteriores también se encuentran alineadas. Casi no tiene mucha relevancia, esto es cuando hacemos un estudio en relación a un llenado de historia clínica y verificamos todas las características que pueda presentar. Y es obviamente que después de este paso podemos entrar a la parte interna, que es donde vamos a revisar, controlar y ver qué características presentan para ver una relación, un estudio externo con un estudio interno. Por lo tanto, podemos decir que este tema de anatomía dentaria aplicada es tan importante porque si se dan cuenta, no solamente hemos mencionado la forma que tiene la pieza dentaria, las características, la cara, sino nos hemos abarcado a que cada estructura que conforma cada pieza dentaria a nivel radicular, a nivel coronario, tiene una finalidad. Y podemos deducir que las formas individuales y las de conjunto serán propias en cada individuo, por el cual van a permitir que el sistema trabaje tanto en la parte funcional como en la parte parafuncional. Toda estructura anatómica de todo el cuerpo humano tiene un porqué, pero nosotros estamos haciendo un estudio muy profundo con relación al sistema estomatognático. Y piezas dentarias o anatomía aplicada de los dientes es primordial porque nosotros vamos a estar constantemente en relación a estas estructuras anatómicas. Y yo, aparte de describirlas anatómicamente, voy a poder describirlas ahora funcionalmente. Ese es el objetivo. Y de a poquito ya estamos profundizando más con relación a todos los componentes anatómicos de nuestro sistema estomatognático. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco por su atención. Hasta la siguiente oportunidad.